doy gracias por la bendición que me das, Padre Santo, de tener esta hermosa familia, Jesús. Gracias por mis hermanos, mis hermanas, Padre Santo, por ir agregando, Señor, cada día más, Padre Santo, más corazones sinceros, Señor, y dispuestos, Padre, a venir a recibir tu palabra, a que compartamos, Señor, y que crezcamos juntos, Padre, en esta fe, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, en esta seguidilla de fe, Padre, de estos mensajes de fe que estamos teniendo, Padre, que nos sigas bendiciendo, nos sigas fortaleciendo, amén, nos sigas guiando en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Yo quiero, como a veces lo hago, comenzar haciendo la pregunta: ¿cuáles son algunos retos que hoy te parecen imposibles de lograr? ¿Cuáles son algunos retos que hoy te parecen imposibles de lograr? Para los que quizás somos migrantes, o que estamos peleando y viendo y queriendo hacer las cosas bien, quizás una de las cosas que se ha puesto más difícil quizás es obtener los papeles, ¿no? Puedo poner allí un ejemplo. Mi hermano es nacido acá, así que no tiene ese problema. No sé qué obstáculo, otra cosa que quizás sea imposible de lograr, que tú creas que sea imposible de lograr, quizás vivir en Europa, riqueza. Sí. En fin, el detalle está en que siempre hay algo que en nuestra fuerza sabemos que no podemos lograr, quizás por nuestra propia fuerza, pero hay algo, no más algo, hay alguien que sí está dispuesto a darnos, a llevarnos mucho más allá de lo que quizás nosotros queramos. Inclusive, no es lo que yo quiero, es que mediante el plan de ese alguien que se llama Dios, está algo mejor que lo que nosotros mismos deseamos. Y el desear algo grande no está mal, pero el querer hacer la voluntad de Dios es mucho mejor. Amén. Es mucho mejor. Esto me recuerda en nuestro tiempo de la universidad. Mi hermano puede dar fe de eso, sobre todo porque, oye, nosotros estudiamos veterinaria y recuerdo, pasamos anatomía y pasamos aquí fisiología y pasamos todo hasta que llegamos a la famosa cirugía, y yo emocionado. Y éramos un grupo de 5, me acuerdo, éramos 5, entonces cada cirugía nos rotábamos. Un día era el anestesiólogo, otro día era el instrumentista, otro día era el ayudante, otro día era el cirujano y el que era el rotante, el que ayudaba para hacer de todo. Y para bendición de mí, me tocó ser siempre, creo que fue el tercer cirujano. Y el que le tocó ser cirujano la primera vez, recuerdo que había mucho nervio. Primera vez que teníamos un paciente vivo y dependíamos de eso. Y había mucho nervio, no teníamos la experiencia, primera vez que teníamos un paciente vivo, anestesiado. El anestesiólogo súper nervioso porque es el más delicado. Si se pasa un poquito, el paciente se muere. Si hay un derrame demasiado grande y no se para, también se puede morir. Los que estábamos tranquilos éramos los que pasábamos los instrumentos y los ayudantes externos, que era muy fácil, no teníamos la responsabilidad. Entonces recuerdo como hoy que tuvimos la primera experiencia, pero cuando me tocó a mí vienen los nervios del cirujano. Me acuerdo que yo estaba siendo cirujano y mi hermano estaba siendo anestesiólogo. O sea, teníamos las dos responsabilidades rudas. Y en las otras experiencias anteriores a esa, el profesor nunca estuvo ahí, sino nada más pasaba. Hacía 4 preguntas, pero cuando nosotros estábamos ahí, me acuerdo que el profesor Rito Polanco se instaló prácticamente con nosotros ahí. Pero no ayuda. No ayuda, sino preguntar y a pegarnos en la mano. No agarrar la pinza así, que no sé qué, pero el tenerlo ahí creaba, aunque era quizás para mucho incomodidad,
creaba un ambiente de seguridad, porque si algo pasaba, yo sé que él iba a reaccionar. Y eso fue en una parte una bendición. Igualmente pasó días después que mi papá también, nosotros tuvimos una bendición que también era veterinario, salíamos a palpar y metíamos la mano y decíamos tanto, y él, no tiene eso, tenía esto. Pero teníamos la seguridad de tener a alguien que tenía la experiencia, tenía la capacidad y tenía la manera correcta de hacerlo, y nosotros íbamos en el proceso. Asimismo, David enfrentó esta adversidad. O sea, se presentó delante de un Goliat que por su tamaño, y vamos a ir desarrollando eso poco a poco, por el tamaño y por la armadura y una cantidad de cosas, quizás para el pueblo de Israel era imposible. Hacer nosotros esa cirugía solo, sin una orientación previa de cómo usar los instrumentos, de cómo usar la anestesia, de cómo, dónde abrir, de dónde anatómicamente ir directamente, era imposible. Pero tuvimos un guía, tuvimos más de un guía, tuvimos muchos profesores que nos guiaron hasta llegar a. Hoy en día podemos decir que nosotros podemos hacerlo solo y podemos guiar a otros. Pero Dios siempre va a ser nuestro guía en todo lo que hagamos. Entonces vamos a estar, en esta sesión veremos básicamente a David enfrentando lo que parece imposible para un pueblo, pero él lo enfrenta teniendo la fe y la convicción de que en Dios sí es posible. Amén. Entonces empezamos en 1 Samuel capítulo 17, del verso 3 al 8. ¿Quién me ayuda con la lectura hoy, por favor? 1 Samuel capítulo 17, verso de 3 al 8, para que quieran la Biblia. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palomo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre su pierna traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Él hasta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Soy muy bueno dibujando, pero tengo algo que es más o menos una perspectiva de varias cosas. Primero comienza, dice, lo primero que hay es ejemplificando dónde estás tú y dónde está tu enemigo. Dice que a una parte de la montaña estaban los filisteos, ¿cierto? Y del otro lado estaba Israel, ¿cierto? Dice del monte y dice el valle, porque sé que es una montaña, un cerro, no sé cómo lo van diciendo ya, pero nosotros decimos montaña. Para nosotros es donde hay muchos árboles, y para otros es donde hay cosas altas. Pero básicamente, ¿qué quiere decir? Cuando habla de un valle, eso sí es general. El valle es algo plano que está rodeado de montañas. Entonces vemos a tu enemigo de un lado y tú del otro lado. Pero a mí me llama la atención que ambos están en la montaña. Eso quiere decir que básicamente están a la misma altura. A la misma altura. Y en la época de guerra era importantísimo
el que estuviera más alto tenía la ventaja, porque las flechas llegaban más lejos, ir hacia abajo con los caballos golpeaba más duro. Ese tenía una cantidad, podías lanzar rocas, tenía una cantidad de ventajas desde el punto de vista estratégico militar tremenda. Pero de repente aparece este paladín, y no solamente que era osado, sino que era grande, y bajó ¿a qué? Al valle, y se le presentó el paladín cabezón al pueblo de Israel. ¿Y cómo se le presentó? Y aquí es donde yo quiero que me ayuden. ¿En qué estaba puesta la confianza de Goliat? Dice la pregunta. Pero yo quiero agregarle algo más a esa pregunta que está ahí en el libro. ¿En qué estaba puesta la confianza de Jehová? ¿Y a qué le tenía miedo Israel? Entonces empezamos a ver primero la altura. Yo me considero un hombre alto, dentro del promedio normal, soy un poco más alto de lo común. Mido apenas 6'2", 6.2 pies. Pero este señor, según lo que está ahí, ayer estaba investigando y leyendo, estamos alrededor de 3 metros, o sea, 9.9 pies de altura. O sea, el tipo era grande. Wow. Confianza número 1. Su Te lo altura, puedo decir. su tamaño. Se lo puedo decir, que a mí se me presenta un animal de estos allá, me acuerdo cuando nos presentábamos, ¿no? Que hay que tumbar ese animal que está muy acá. Venga acá, yo soy grande, lo agarraba aquí y lo tiraba para el suelo. Ayer hablamos de eso algo. ¿Por qué? Porque yo tenía mi confianza en un punto que yo era grande. Aparte de eso, sabíamos la técnica. Entonces vamos para la segunda confianza que tenía Goliat. ¿Qué otra confianza ve usted allí de parte de Goliat? Estaba armado. Sí. La armadura. ¿Por qué? Tenía la mejor armadura, tenía Bronce. Bronce. Muchas cosas. y estaba cubierto por todos lados y Sí, hasta dónde me va a llegar algún golpe. Por lo regular, la armadura de los hombres que usaban no era capaz de soportar un golpe de espada. Era capaz de protegerte de un golpe de una mano, de un palo, quizás de una flecha, no. A alta velocidad era capaz de vencerlo. Pero estamos hablando de una armadura que tiene una característica especial. O sea, dice que pesaba 5.000 ciclos de bronce. 5.000 ciclos de bronce, pero solamente la malla. No toma el casco. No está, o sea, 5.000 ciclos de bronce son 125 libras. Pero si le sumas el casco, 125 libras pesa mi hija, que la agarro con una mano, sí. Pero le sumas el casco, le sumas el peto, todo lo que le corresponde, inclusive los zapatos, las botas, o sea, el tipo venía protegido. O sea, los de Israel sabían que venía tan protegido que ni siquiera eran capaces de lanzar una flecha, porque sabía que no iba a poder ser penetrado. Entonces tenemos otra confianza de parte de Goliat, la flecha. Tercera confianza, la lanza, que dice que el empuñado es como un rodillo. Eso es lo que dice, ¿sabes? Que la tenía así, y el tipo, o sea, una lanza de 9 kilos. Estamos hablando que 20 libras. Pesa 20 libras para lanzarlo, y Leo pesa. Por más fuerza que pueda tener yo, no creo que sea muy capaz de lanzarlo muy lejos. Por lo menos con una mano no. Pero vemos que la confianza de enfrentarse, o sea, bajar del estado de seguridad, perdón, del estado de seguridad que tenía en el monte y bajar al valle a retar él supuestamente a Saúl y a su ejército, es que él sabía quién era. Y Israel tuvo miedo. Pero Jehová se
enfureció. Entonces, ¿qué vemos acá? Yo lo que veo es primero un tipo que no sabe a qué Dios está enfrentando. Y él quería enfrentar un ejército, pero no sabía ni tenía la menor idea que iba a enfrentar realmente era Jehová. Aquí entramos al segundo punto. En 1 Samuel capítulo 17, verso 32 al 37. La leo. Por favor. Y dijo David a Saúl: no desmayé el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Amén. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Amén. Amén. Poderoso. O sea, si te ha leído la historia, claro, se saltó un bastante versos, pero si usted lee la historia, o sea, día a día Goliat retaba a Israel y Goliat retaba a Jehová. Día a día. Pero ni Saúl ni nadie del ejército, que era en teoría un ejército joven, era una nación joven, primera vez que tienen un rey como las otras naciones, que Saúl viene siendo más o menos en ese tiempo un rey joven en el punto del cargo que tenía. Entonces empiezas a ver a que no tenemos un campeón. ¿Se sabe ese término? O sea, donde todos los ejércitos tienen un campeón que lo lanzan adelante. Si hay un tipo de reto de esto, lanzaban al campeón. Y esta gente lo tenía, pero Israel no. Entonces, conoce la historia que el papá le da a David: hey, se le quedaron unas cosas a tu hermano, llévale comida, llévaselas allá al campo de batalla. Y David, alegre, va y le entrega las cosas, y lo primero que escucha es a Goliat retándolo, y de este lado con miedo. Medio movió ahí. Entonces, lo primero que le pasa a David es molestia. ¿Por qué si nosotros creemos en Dios le tenemos miedo a un gigante? Si somos el ejército de Dios y estamos comandados por Jehová de los ejércitos, ¿por qué le tenemos miedo a la adversidad? ¿Por qué le tenemos miedo al reto? Si Dios ya ha mostrado en tu vida, en algún momento específico de tu vida, que Él está contigo y te ha dado la victoria, ¿por qué le tienes miedo al reto? ¿Por qué le tienes miedo de irte para España? ¿Por qué le tienes miedo en un momento determinado enfrentar las cosas en justicia sabiendo que Dios está contigo? Entonces, la fe de David creció, y leemos ahí que David le dice el por qué sí debería ir, y Saúl le pone ahí el por qué no debería ir. Entonces vemos primero un David diciendo: yo voy, quédense ahí, nadie desfallezca. Imagínense, yo veo el panorama.
un poco de gente de Israel que tenía ya tiempo peleando, grandes. Dice que los hermanos de David eran grandes, eran buenos peleando. Y le aparecen de repente a este Davidcito chiquitico. ¿Sí? Flaquito. Exacto, flaco en comparación a ellos. Pero él tenía unas pequeñas características especiales. O sea, él era pastor de ovejas. Quizás para muchos de los que llegamos aquí, llegar a la construcción, a limpiar una casa, o ser labor, o ser cualquier cosa que sea base, pueda decir en un momento determinado, esto es insignificante, pagan poco. Pero en este tiempo, ser pastor de ovejas de tu papá, lo único que te pagaban era la comida. No te daban ni siquiera para comprar la ropa. Sí me llega, sí me entiende, sí me sigue, pero vemos que David le dice, yo era pastor de ovejas de mi padre, y si venía el oso, y si venía el león, y se llevaba una de las ovejas, yo peleaba por ella. Y Jehová me daba la victoria. Se las quitaba de la boca. Y si el oso y el león se me venía encima, lo agarraba y lo mataba. Ahora yo les pregunto, ¿usted cree que por un trabajo insignificante vale la pena usted dar la vida y enfrentarse a un animal o una adversidad así? Solamente los que tienen integridad, solamente aquel que tiene compromiso primero con Dios y con su palabra, porque la palabra dice que haced las cosas como si fueran para Dios. O sea, que tú en tu trabajo haces las cosas, si no tienes tu supervisor aquí, las haces tan bien como cuando él está aquí. Entonces tú estás dando testimonio de tu integridad, estás dando testimonio de tu honestidad y de tu compromiso con Dios para hacer ver tu testimonio de lo que eres en Jesús, no por lo que eres tú mismo. Y aquí es donde empieza la fe. O sea, vemos un David que estaba comprometido con su familia, con su papá. Era el más apartado. Cuando fue el profeta a buscar el nuevo rey, le buscó todos los hermanos. Oh, tengo otro que está por allá con las ovejas. David siempre mantuvo ¿qué? La fe, la integridad y el compromiso. Y se presentó ahí y escuchó un gigante incircunciso y le dijo ¿qué es lo que le dijo a Saúl? No desmaye el corazón de ninguno aquí por causa de él. Yo voy. Nadie quiere ir, yo voy. El chiquitico, el flaquito. Yo voy. Le montaron, usted sabe, le montaron casco, le montaron armadura, le pusieron Es más, le dijo Saúl, dale mi espada. Y no podía. Se la quitó. Pero él fue. Y Saúl, ¿cuáles fueron las excusas de Saúl para decir primero que no? Porque el hombre es básico. Ve lo que ve, es lo que más cree. O sea, lo que es comprobable científicamente, para nosotros, es lo que es. Lo que no es comprobable es imposible. Entonces vemos allí, no podrás tú ir contra el filisteo, porque el tipo es grande, tiene una armadura monstruosa. Aparte de eso es paladín, o sea, que ellos sabían, el tipo viene de un entrenamiento desde jovencito y ya está peleando. Y te vas a meter tú con ese. Y este le dice, no te preocupes. Que yo soy el pastor de la oveja de mi padre y me enfrento a fulano, mengano, sutano y se las quito. Y si no, también los mato. O sea, le dice las cosas. O sea, primero trato de quitárselo para que se vayan. Y si me enfrentan, los mato. Y así va a ser con él. Porque él confiaba en fe que así como Jehová o nuestro Dios estaba con él durante el pastoreo, iba a estar con él durante esto. O sea, la declaración de David en el siguiente verso, ¿cuál es?
17, 45, 47. Entonces dijo el filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de en nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, él no venía con un arma contundente. O sea, él ya sabemos que Goliat con todo lo que venía, pero digo, yo no voy con un arma contundente. Yo voy a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. De Jehová de los ejércitos. El creador de todos los escuadrones de guerra que pueda existir, más ganadores y victoriosos que pueda haber en toda la existencia de la tierra. Dime. Hay algo que amo en esta historia, y es que Dios no te pide que pelees con algo que tú no conozcas. Dios te pide, o sea, Dios te deja pelear con lo que tú conoces. Me gusta la respuesta de David. Dice que él agarró la espada, o sea, él tomó lo que Saúl le dio y intentó practicar. Y él dijo, déjame practicar, lo estoy leyendo aquí porque nunca lo he hecho. Y dice que soltó todo eso. Y en su cartera de pastoril, algo dice, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David lo echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. O sea, él usó lo que él conocía. O sea, él no tomó en las manos algo que nunca había practicado. Aparte de que él declaró de que venía en el nombre de Jehová de los ejércitos, pero usó lo que él conocía. ¿Qué conoces tú? Eso tú lo sabes. Pero el Señor está pidiendo que usemos lo que tenemos a la mano. Justamente es parte de eso, o sea, que es lo que dice la pregunta, la salté, pero es que realmente, ¿cómo has visto la mano de Dios librándote de algunas circunstancias, algunas situaciones que tú estás viviendo, has vivido y las que están por vivir? Porque seguimos aquí en la tierra, ¿cierto? O sea, ¿a quién estamos confiando? Y las que ya pasaron, ¿cómo has visto tú la mano de Dios librándote de muchas cosas? Yo quizás puedo dar mucho testimonio semanalmente de cómo Dios me libra durante mi trabajo, mi faena de trabajo, cómo Dios me libra de la mano de Satanás y de las malas intenciones de muchas personas. Pero Dios, en medio de mi paz, mi integridad, mi compromiso con Dios, me lleva a tener la victoria. Y Él me la da. Muchas veces, a veces estoy frustrado en algún momento de mi vida, durante las horas de trabajo, y me siento en la camioneta, Señor, y me llega un mensaje, o sea, ya se resolvió, ya está listo, y yo no hice nada. O sea, Dios lo hace. Dios tiene control y nunca pierde el control. Amén. O sea, si usted declara que Dios tiene el control de su vida, recuerde también que Él nunca pierde el control. Entonces no se descontrole usted también. Vienen momentos de angustia, vienen momentos de ansiedad, de depresión, que vienen, van a venir, somos seres humanos. No quiere decir que nosotros estamos exentos de tener o vivir frustraciones. No, pero en el medio de la frustración, recordémonos de qué lado de la colina estamos y a qué Dios le servimos. Amén. Amén. Así es. Yo quiero leer aquí en Romanos, créame, no lo busque, créame lo que le leo. Romanos 13 al 14, quiero anotarlo por ahí y lo busca después. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas e envidia, sino vestido del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Si Goliat viene vestido con armas que tú crees que son difíciles de vencer, vístete de Jesús. Vestidos
del Señor Jesús. Palabra, yo no lo estoy inventando. Vístete, dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. O sea, te lo está diciendo la misma palabra. En Romanos capítulo 13, si quiere lo anota y lo busca luego y lo estudia bien. Ora en lo que dice ahí. Pero es como cuando mi padre siempre me decía, antes de tomar una decisión, pregúntale qué haría Jesucristo en este momento. Él siempre me recordaba eso, yo se lo recuerdo ahora a mis hijas. Deténgase, piense y dígase usted mismo, ¿qué haría Señor Jesús usted en este momento? ¿Qué harías tú en esta circunstancia? Abra su corazón y haga las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera de Samuel capítulo 17, 45-47. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, le dijo, ¿a quién provocaste? A esta gente le diste miedo, pero a Dios lo provocaste. O sea, le diste ira. Nada más y nada menos. Amén. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y le daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Wow. Él le dijo, bueno, tú vienes a estar retando a una persona y yo te voy a decir que en el nombre de Jehová te voy a cortar la cabeza. Y a los demás. Y a todos los que están ahí atrás van a servir de comida para los animales. Vean, que como iglesia o como grupo que estamos aquí, uno se para en fe y da un testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Dios hizo en tu vida, Dios hizo en tu vida. Y el resto se llena de fe y va como un ejército a seguir conquistando. Amén. Y esa es la diferencia. Porque David, como decía, él no sabía pelear con espada. Y apunté piedra, no creo que vaya a matar un poco de gente. Pero dice que el ejército, al ver que él cortó la cabeza de Goliat, ¿qué sucedió? No, Se salieron de Salieron dos preguntar. cosas. El miedo que tenía este lado del valle se pasó para este lado del valle. Porque dice que este lado del valle iba huyendo y de este lado del valle iba persiguiéndolo a matar. Amén. Así va a pasar. Porque el que persiste al enemigo, ¿qué pasa? Huirá. Dice que el diablo, resistid al diablo. ¿Por qué? Él huirá de vosotros. Porque él huirá de vosotros. Amén. Esa es la promesa. Resistid al enemigo y él huirá de vosotros. Exacto. Y Usar las herramientas que tenemos. Él la declaró. Él declaró palabra contra Goliat. O sea, él dijo, tú vienes a mí, pero yo voy a ti. ¿Cuáles son las armaduras de Dios? Dígame, en vestido de toda armadura de Dios. La coraza de justicia. El cinturón de la verdad. La verdad. El La yelmo espada de que la es la salvación, que es palabra. el casco. Y la El calzado. El calzado. calzado. Que es el apresto del evangelio de la paz. Amén. ¿Y la espada? La espada de la palabra de Dios. El escudo de la fe. Resistir. ¿Cómo vamos a resistir al diablo si no tenemos la armadura de Dios puesta? ¿Cómo vamos a resistir al enemigo si no tenemos la armadura de Dios puesta? Es la única manera. Y que el diablo pueda decir que el miedo se pasó de un lado de la montaña, atravesó todo el valle y se fue para el otro lado y huyera. Estamos hablando de que Dios cumple su promesa a todo el que Él cree. A todo el que Él cree. Su promesa, Él está comprometido y es lo que le decía la última vez que estaba aquí. La semana pasada tuve una bendición que Stephen dio la palabra, me bendijo muchísimo. Pero la clase anterior le había dicho, Dios está comprometido con su promesa y su palabra. No con lo que tú le estás pidiendo o yo le estoy pidiendo. Así es. Mucha gente se decepciona de Dios y dice, no estoy decepcionado porque Dios no me dio eso, pero tú buscaste en tu palabra
en la palabra de Dios si eso estaba prometido para ti y para mí. Tú hiciste, y si estaba, tú hiciste tu parte. Porque ya Él te dio la vida. Te toca a ti dar. Te toca a ti y a mí dar. ¿Qué vas a dar? Cumpliste tu parte. Ya vamos a terminar. Dice en el verso 47, y sabrás toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Lo que estaba diciendo. Jehová no te está pidiendo que te caigas a piña con alguien. Dios no te está pidiendo eso. Te está diciendo, porque Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Lo vimos en unas clases anteriores. Cómo andaban los que fueron a matar a Isaí, al profeta, ciego. Dice que Jehová los ensegueció. Y andaba, el profeta andaba delante, lo fueron a matar a él, y Dios dice que los ensegueció. Y él estaba delante de ellos y dice, estamos buscando a fulano, venga, no, yo sé dónde está. Y lo llevó para donde. Puso a todos en el medio del ejército. Cuando les quitó y los vio, caramba, ¿dónde estoy? Yo estaba aquí. La cosa se puso seria, ¿no? De esa misma manera pasa. O sea, Dios nos da la victoria. Y muchas veces nos está dando en nuestras manos, te está poniendo en las manos las herramientas, toma, aquí está lo que tú necesitas. Y a veces nosotros no somos capaces de accionar, hacer lo que tenemos que hacer. Porque si usted tiene en sus manos la posibilidad de bendecir su casa con trabajo y no trabaja, ¿qué pasa? No viene la provisión. Entonces, vemos acá a un jovencito, ya el resto de la historia usted la conoce, mató a Goliat, o sea, lo derribó con la piedra, agarró la misma espada de Goliat y con la misma espada de él le cortó la cabeza. Se pasó del miedo de allá para acá y de aquí para allá pasó la gallardía, el valor, la fe. Y atacaron y ganaron. Pam, pam. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer tú? Primero yo le voy a dar una recomendación y un consejo de pastor, de amigo y de hermano en Cristo. Cuidado con quien usted comparte sus problemas. Porque de vez de conseguir una solución puede conseguir hundirse más en medio de ellos. Y el ser humano es una cosa seria que siempre busca a alguien que está pasando por el mismo problema que tú pasaste. Sin victoria. Para hundirte más. Usted se siente despechado, mire, ay, el corazón. Entonces empieza por allá Marco Antonio Solís a sonar y usted se mete en el medio del guayabo. Yo no le estoy diciendo que no se sienta mal. Yo no le estoy diciendo que usted no tenga sentimientos, negatividad o de tristeza, de frustración. Somos seres humanos, vuelvo y lo repito. La misma palabra nos lleva a que nosotros no estamos padeciendo. Isaías estaba, ¿qué? Era un hombre sujeto a pasiones. Estas son pasiones. O sea, quería hacer cosas y tuvo frustraciones, tuvo muchas cosas, pero él se quedó en eso. El tipo se metió en una cueva y ¿qué hizo Dios? Le mandó la comida con cuervo. A veces Dios te en medio del problema que tú no quieres ver a nadie, te va a mandar lo que tú necesitas, la persona, el mensaje, la música, la palabra específica que tú necesitas leer, escuchar y hacer y ver para poder salir de ese problema. Pero si vas a buscar o decides buscar a alguien, ten cuidado de escoger la persona correcta para hablar. Porque si no, va a pasar lo que pasó con Saúl. No puedes, porque el tipo es más grande que tú. Porque él estuvo peleando más tiempo que tú. Creció peleando y tú no.
Y si tú no tienes la investidura de Dios, la armadura de Dios, no vas a poder responderle correctamente porque estás metido en medio de un problema. Y en medio del problema, si tú no tienes toda esa armadura, lo que vas a decir, no, mejor me quedo aquí tranquilo. ¿Sí me capta? Sí. Entonces, tenga cuidado a quien se acerca. ¿Cuáles son las batallas que debes dejar que Dios pelee por ti? Buena pregunta. Al gigante. Gigante. Al gigante. Cambie eso por algo en su vida. Pero algo que es gigante, o sea, algo que usted no puede en su fuerza, en su naturaleza, vencer. Es algo que usted tiene que dejar que Dios pelee por usted. Amén. Y usted declarar por quién pelea. Declarar por quién pelea. Su gigante usted lo conoce. Si lo quiere hablar, bien, si no, no está mal. Lo importante es que usted lo identifique. Porque si no lo identifica, no tenemos claridad o de identificar cuál es tu problema, muy difícil va a poder buscarle una solución. ¿Sí me entiendes? Porque si el problema está en ti, el primero que tiene que aceptar el problema eres tú. Y ese gigante morirá. Amén. Amén.